que comenzó. Gloria a Jesús. Y justamente el tema que el Señor nos ha inquietado en esta mañana a traer va muy relacionado con su testimonio. Por eso le pedí que compartiera un poquito. Ella mencionaba mucho que fuera de Dios no hay nada. Y es que literalmente fuera de Dios no hay nada. Y el tema que hemos puesto al mensaje de esta mañana es arraigados en Jesús. Arraigados en Jesús. Y antes de leer la porción, quiero definir un poquito lo que significa la palabra arraigar. Ustedes saben que muchas veces uno tiene conocimiento general de una palabra, pero cuando tú buscas un poquito más y buscas su significado, eso nos orienta y nos ayuda a entender un poquito más eso. Dice, arraigar es la acción de echar raíces. Arraigar es algo que está fijado. Establecer una cosa con firmeza, afincar, amarradura, estar ligado a. Establecerse de manera permanente en un lugar. Cimentados, poner los cimientos de un edificio. Asentar las bases o principios de algo. Arraigar es estar así al Señor. Y vamos ahorita a leer una porción que está en Efesios capítulo 3, 14, pero antes de entrar, yo quisiera que ustedes ampliaran y visualizaran un poquito el objetivo de este mensaje que Dios nos trae en esta mañana. Y el objetivo principal es nosotros entender la necesidad que tenemos de Dios. No es que a Dios yo lo tengo como algo que me va a suplir y me suple. No es que a Dios yo lo voy a tener como mi Salvador y es mi Salvador. No es que yo voy a tener a Dios como mi sanador y es mi sanador. No es que lo voy a tener como aquel que me da fortaleza y es que me fortaleza. Todo eso de manera aislada lo es Dios. Ahora, lo que hoy nosotros queremos es transmitir y que el Señor ministre en nuestros corazones es nosotros entender que fuera de Él yo no soy nada. Y vamos a verlo a través de la luz bíblica. Vamos a ver cómo la palabra me dice, muchas veces nosotros nos queremos sentir autosuficientes. Muchas veces yo entiendo que ya el Señor me ha dado una capacidad X o y ya yo puedo ir sola, que ya yo no lo necesito a Él. Y que yo voy a buscar al Señor cuando yo vengo a la iglesia. Y que voy a buscar al Señor cuando yo tengo una necesidad X. Y que voy a buscar al Señor cuando necesito que me resuelva un problema. Y la idea no es eso. La idea es que cada vez que que nosotros nos levantemos, entendamos que necesitamos de Dios. Que no es algo que me pone, no es un adorno, sino que es algo que nos da la capacidad de nosotros vivir en Él. Y ahorita vamos a ver en los textos bíblicos cómo el Señor nos habla. Siempre otro de los significados que tiene la palabra arraigar, un sinónimo es como estar impregnado, es algo que se ve a través de. Y ponía un ejemplo en el servicio esta mañana y es, por ejemplo, cuando usted come el pan con chocolate. Yo decía que a nivel de protocolo generalmente eso no se permite, de tú estar mojando pan, así que aprendamos eso, si estamos, ¿verdad? Pero en la casa, en lo personal, no hay nada mejor que tú coger un pedazo de pan, Elisabeth, y zambullirlo así, hasta el fondo, en el chocolate. Y el pan puede estar lo más seco, hay pan como de 2 o 3 días que hay que hacerle una oración antes de uno comérselo. Pero cuando tú lo zambulles en el chocolate, literalmente como que, ¿verdad?, se hace fácil de comer, ¿verdad que sí, Lila? Entonces, imagínense ustedes aquel pedazo de pan que yo tengo fuera, al momento de sumergirlo, de impregnarlo, sucede un cambio definitivo en el pan. Jamás va a volver a ser el pan que era. Lo que estamos hablando hoy es nosotros entender que cuando yo me sumerjo en el Señor, cuando yo decido que mi vida va a estar permeada por Dios, mi vida jamás va a ser igual. Jamás va a ser ese pedazo seco de vida que a veces tenemos.
Jamás va a ser ese trozo de vida que a veces decimos, óyeme, todo lo que yo veo es sequedad. Cuando tú te sumerges en Él, entonces Él hace cosas en nuestras vidas. Y yo quisiera que me acompañaran al libro de Efesios capítulo 3, verso 14. Es un verso que ministra mi vida. Y quisiera que pueden quedarse sentados porque vamos a leer varios textos bíblicos. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 3, verso 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el verso 17, que es el verso central de esta porción: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es para que pase Cristo, no es para que lo recibamos como una visita en un momento dado, no es para que los domingos cuando yo voy a la iglesia hello God, ajá. No, dice para que habite Cristo en vuestros corazones. Y dice para qué, a fin de qué, arraigados, cimentados, fortalecidos, sumergidos, impregnados en amor, que es Cristo, entonces sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, aleluya. Ese amor que dice ahí que excede a todo conocimiento, que excede a toda realidad, que excede a toda situación. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dice, y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén. Aleluya. Conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Poder nosotros llegar a la plenitud de Dios. Cuando algo hablamos de plenitud, es algo que lo llena todo en todo. Cuando tú dices, tú te sientes, estás en un lugar y estás pleno, es que no tienes falta de ningún bien, aún faltándote. Y ahí entonces es que no entendemos la parte espiritual, a veces como que no coincide, como que no tengo falta de ningún bien, aún faltándome, ¿sí? Cuando tú estás a ese nivel de llegar a la plenitud de Dios, es que aún la necesidad, tú estás pleno. Es que aún la situación, tú estás pleno. Es que aún la enfermedad, tú estás pleno. Es nosotros llegar a ese tope. Y ahí dice, óyeme, cuando tú entiendas eso, entonces tú vas a tener la capacidad de entender la altura, la profundidad, aquel poder que lo puede hacer todo en todo. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros vayamos incorporando esta parte de la necesidad que tú y yo tenemos de habitar. Cuando tú habitas, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces el mejor lugar donde uno se siente es en su casa, porque tú tiras los zapatos por un lado, como que no hay que estar como con tanta, y te sientes cómoda. En el lugar donde tú estás, tú te sientes en tu hábitat, no hay que estar como muy así. No, tú estás relax. Cuando dice aquí la palabra que habite Cristo en nuestros corazones, y eso automáticamente va a producir algo y va a incitarte y va a provocar que tú alcances la plenitud de Dios. En este texto, esto significa aquí, en esta porción de la palabra, terminar la tarea de llenar por completo. Cuando aquí habla de plenitud, te está diciendo que hay una tarea que se debe hacer para tú llenar tu copa, para tú llenar tu vida, para tú llenar la parte espiritual en ti, que debe ser la que debes llenar primero antes que todo. ¿Qué nos pasa a nosotros?
que nos dedicamos el tiempo, que nos dedicamos nuestros esfuerzos, que nos dedicamos nuestros planes a lo que es las cosas naturales. Y es necesario, y quiero aquí hacer un paréntesis. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan en el último mensaje que hablamos de lo que es el orden, y que debemos estar ordenados en todas las áreas, espiritual, emocional, económica, la familiar, en la casa. Eso es necesario, el orden. Pero hoy nosotros queremos enfocarnos y redireccionarnos a lo que es, ¿en qué medida está Cristo en mi vida habitando? ¿En qué medida yo tengo a Cristo en mi corazón? Si pudiéramos ponerle en un % y vamos a tomar un vaso tal vez y decir, tengo el vaso, he aceptado a Cristo en mi corazón, ya ahí te ponen un %, es la base. Y una de las cosas que vamos a ver es que no estamos diciendo que tú y yo tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que estamos diciendo es que eso es apenas la parte inicial de nosotros comenzar un proceso de vida donde yo tenga que ir aumentando. Donde si mi vaso en el día de hoy está en un 50%, yo no me puedo pasar la vida de manera conforme y quedarme con los brazos cruzados. Es que Dios tiene más para nosotros. Es que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria aumentando cada día. Pero ¿qué pasa? Hay personas que entienden que su tope es cuando mi vaso está en 20%. ¿No? ¿Para qué quiero yo más? Yo no me voy un 20% y más y no más. Y el Señor diciéndote, plenitud. Y nosotros conformándonos a veces con nada. ¿Cuál medida de fe? ¿Cuál medida tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Aceptaste al Señor? Gloria al Señor. Pero hay más para ti. Y yo quiero hoy resaltar 3 cosas que, vuelvo y repito, estas cosas no nos salvan, pero sí nos ayudan a crecer. Y si tenemos la necesidad de nosotros llenar, de completar, de caminar hacia la plenitud de Dios, entonces es fácil. Y 2 más 2 aquí sí son 4. Porque si yo tengo sed y allá hay una fuente donde se me dice que es una fuente que salta para vida eterna y está de manera y está continua, y yo por mi lado tengo una copa que tengo que llenar, es fácil, se cae de la mata. Yo acceso a la fuente y mi copa se llena. ¿Cuáles son algunas de estas situaciones o cuáles son algunas de esas maneras donde yo puedo buscar la presencia del Señor, donde yo puedo decir mi copa necesita más? Y debe ser primero un tema personal con Dios, ese devocional personal que tú y yo debemos de tener, con lo que implica un devocional, con lo que implica ese tiempo de oración donde yo me acerco ante el Padre y siempre hay una forma, aquellas personas que tal vez no son muy diestros en la oración, Jesús es nuestro maestro por excelencia y Él nos enseñó un modelo de oración donde ahí te da algunas de las partes. De hecho, en el discipulado, unas semanas atrás, estuvimos hablando de ello, de cómo yo primero me acerco al Padre en adoración, en exaltación, por aquello que Él es, por quien Él es, por lo que Él ha hecho en mi vida. Adoración, exaltación. Llega un momento en que dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos metas en tentación. Entra la petición. Hay personas que entienden que la oración y petición es sinónimo y no es así. La petición debe ser una parte de la oración. Tú no puedes llegar al trono, Señor, dame esto, esto y esto. ¿Y quién es el Señor? Entonces son cosas de las que nosotros vamos aprendiendo y que poco a poco nos van acercando a la fuente. Porque cuando yo vengo con un corazón sincero y decir, Señor, perdóname porque te fallé, óyeme, aunque sea 1% o 2% más, mi copa se va a llenar. Entonces me acerco en devoción, me acerco en ese tiempo personal, incluye también lo que es la lectura de la palabra, la instrucción, el escudriñar. Señor, quiero conocerte más, quiero llenar mi copa más, obligatoriamente debo ir a la fuente. ¿Cómo entonces nosotros vamos a querer? A veces cantamos, quiero ser pleno, quiero ser tuyo, sí, y el Señor dirá, sí, pero mi hijo, la fuente está ahí, tú no te acercas a ella.
No hay manera de tú llenarte si te quedas de este lado, de este lado donde no tienes acceso a la fuente. Otra de las cosas que nos ayudan a nosotros llenarnos, y eso no quiere decir que, pero es importante y nos ayuda, es la parte de congregarnos. Cada vez que usted deja de venir a la iglesia, usted está dejando de recibir una bendición que Dios preparó para ti. Cada vez que tú dejas de recibir un tiempo del Señor, a veces en retiro, a veces en los discipulados que aprendemos de la palabra, los viernes, cada uno de los servicios que aquí se hacen, no porque nosotros seamos importantes, no, sino porque ya Dios ha establecido una palabra para alguien que va a ser su portavoz en ese momento. Entonces, cuando estamos enfocados en llenarnos de Él y mi copa está a 1% X y quiero avanzar, pero hay una forma de yo avanzar. Déjame yo congregarme, porque congregándome hay algo. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero hermanos, yo no he venido por esa puerta con el corazón y la disposición de recibir y he salido igual a como entro. A mí, yo digo, Señor, cuando yo entro por ahí, y no es porque esto sea, está en la casa de Dios y establecida para el Señor bendecirnos como congregación. Pero cuando usted viene con un corazón dispuesto a recibir y que el Señor trate con su vida, oye, me tiene que subir tu nivel. Oye, tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejora. Es que si el porciento estaba aquí, tiene por lo menos que aumentar un 2, 3, 5, un 20%. Entonces, el congregarte, entonces debes proponer lo que sea una prioridad en tu vida. Tristemente, a veces mira, el viernes pasado tuvimos un mensaje dado por Dios, excelente, y no habían tantas personas. Nosotros no nos ponemos tristes porque están los bancos, no, porque a nosotros no nos estresa eso. Ahora, ¿tú sabes qué sí nos molesta? ¿Qué sí nos inquieta, por así decirlo? Que tú pudiendo haber venido, dejaste de recibir esa bendición. Que tú pudiendo haber subido un poquito más ese nivel y avanzar un poco más en el Señor, a veces hay momentos en que por X y razón no podemos, pero a veces no es así, amado. Propóngase delante de Dios, venir y congregarse, porque eso le ayuda a usted en su vida diaria. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que cerrar aquellos orificios de escapes. Sí, a veces nos llenamos, salimos llenos por ahí, pero en la primera conversación, que son conversaciones que la palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, su copa comienza a hacérsele piche. ¿Cómo? Sí. Aquello que tú recibiste de Dios comienza a dejar escapar con conversaciones, con compañías, con programas aún de televisión que estás viendo, que tú sabes que eso no edifica, eso te va succionando aquello que recibiste. Queremos plenitud, pero tenemos que nosotros trabajar para ello. Y el Señor cada día es como el alfarero. Señor, ven, ciérrame ahí porque tú sabes. Y cada uno de nosotros, la idea de nosotros ser lo suficientemente sinceros, porque Dios lo sabe. O sea, nosotros en ese sentido vamos avanzados. Porque ya Dios lo sabe, o sea, que tú no tienes como que decirle nada nuevo. Ahora sí, Dios quiere un corazón abierto que dice, mira Señor, esa área específica yo siento que está haciendo un piche. Yo no sé si eso tiene una manera más decente de decirlo. Un orificio, vamos a ponerlo. Literalmente, de que me está sacando aquello que ya tú me has dado. A veces Dios te da una palabra de fe y viene un incrédulo a decirte, no, mi hijo, tú no vas para parte. Eso es un pinche, bloquéalo. A veces Dios te ha dado una palabra de sanidad y viene uno a decirte, no, ¿quién tú? Eso es un pinche, bloquéalo. Vamos a estar alerta, amados, para que nada ni nadie nos quite aquello que ya Dios ha depositado en nuestras vidas. En el libro de Juan capítulo 15, verso 4, nos muestra un poquito de las personas que caminan en la plenitud de Dios, están claros de algo. Y es que no puede hacer nada por sí solo. En el libro de Juan 15, 4 dice la palabra, permaneced en mí. Óyeme, el Señor, Él es tan como Dios bueno que Él te dice, mira, permanece en mí y yo en vosotros. ¿Por qué?
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú ves una rama muy bonita de mango, muy linda, y puede tener 5 mangos, ese ramillete que tú ves, y la ramita sentirse importante. Yo soy la rama más fructífera de esta mata. Pero así tampoco si no permanecéis en mí. Y luego dice, no puede llevar, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios te ha dado la gracia de fructificar, de ser la matica con muchos frutos, tú tienes que entender, pero miren hermano, es literal que tenemos que entender que si algo nosotros podemos hacer es porque estamos pegados al tronco. Es que si por casualidad de la vida nosotros decidiéramos cortarnos, porque ya yo estoy muy frondoso, ¿qué va a pasar? Se muere. Y puede ser que esté cargada de mango. Si te acortaron, automáticamente vas a morir. Entonces, entendiendo eso, es que nosotros tenemos que ver con premura, con empeño. Óyeme, yo necesito estar pegada de Dios, porque separada de Él, yo no puedo hacer nada. Aleluya. Él es la fuente de vida. Él es aquel que me da la capacidad aún para yo respirar, para yo poder aún levantar mis manos. Y 2 de Corintios te lo pone un poquito más detallado esa parte. 2 de Corintios 3:2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y ahora dice, atiendan, no es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Esa ramita, si no estuviera pegada al árbol, no va a dar su fruto. Tú y yo, si no estamos adheridos, arraigados, cimentados, impregnados, así como el pancito aquel con el chocolate, nadie nos va a comer. Nadie vamos a poder ser de bendición. Y yo entendiendo esto, yo no sé si a ustedes, pero es literalmente para que cada minuto, espérate, déjame ver, me estaré yo desprendiendo, como que me siento tan grande ya que creo que puedo hacer un árbol por mí misma. Me siento yo con una capacidad de que ya el papá upa de la matica. Yo del Señor, sí necesitamos al Señor. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 5, una de las cosas que tú y yo tenemos que estar claros si estamos caminando hacia la plenitud es que tenemos que andar en Él. Dice la palabra, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, hemos recibido al Señor Jesucristo, ahora te dice, andad en Él. Andad, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Arraigados y cimentados, aquel edificio muy lindo Él, en el cual tiene una zapata, tiene un fundamento, que si en el momento cuando el edificio, por más alto que sea, decidiera que se le quite la zapata, ¿qué va a pasar con el edificio? Se caen. Tú y yo somos edificios del Señor y necesitamos por obligación estar fundamentados en Él. Los otros días yo estaba viendo y salió una pregunta que decía, ¿puede la tortuga salir de su caparazón?
Y me puso a pensar, Señor, ¿no tienen visto esa pregunta? Que pueden ser tontas, pero que te ponen a pensar a ti. ¿Y podrá la tortuga? Porque, Señor, es una carga grande. Tú una tortuga hasta pena te da, una cosa grandísima. Y puede la tortuga separarse de su caparazón. Y me puse a investigar, déjame ver qué es lo que le pasa a la tortuga. ¿Por qué que anda con ese armatrote encima siempre? ¿Y ustedes saben qué pasa? Que la tortuga está ligada al caparazón, o sea, las costillas de la tortuga literalmente son como el caparazón, están mezcladas. El caparazón forma parte de lo que es la tortuga. El caparazón es lo que le da, de una u otra manera, sella, vamos a decir así, y por eso son tortugas la tortuga. Es decir, y me aclaro, y abro y cierro paréntesis, es decir que, si por casualidad de la vida, a una de las tortugas, yo decía esta mañana, una tortuga de esa ninja que privan en poderosa, alguna tortuga se levantara el día de mañana y dijera, quiero quedarme sin caparazón, ¿qué va a pasar? Se muere. Y el Señor me ministró con la tortuga, señores. Digo yo, Señor, pero así somos nosotros. Es nosotros entender hasta ese nivel que cuando nosotros por casualidad de la vida quisiéramos alejarnos, a veces hay situaciones en nuestros corazones que pasamos, que decimos, Señor, yo te vengo a buscar ahorita, atienda, no dejes el caparazón porque te vas a... Tú sabes que la tortuga me siguió enseñando porque decía que uno de los mecanismos de defensa que tiene la tortuga es que ella entra en su cabeza, su mano y sus pies debajo del caparazón. Cuando ellas se sienten que el sol le está dando muy fuerte, cuando siente que la lluvia, cuando siente que viene una agresión hacia ella, cuando tiene temor, dice que ellas se entran dentro y es como un refugio. Nosotros tenemos que literalmente ver nuestras vidas que el Señor es nuestra coraza. Que el Señor es ese caparazón que cuando tenemos la situación de que viene algo en contra de nosotros poder hacer así, Señor, debajo de tus alas estaremos seguros. Señor, debajo de ti nosotros vamos a estar seguros. Y no es hasta que ella se sienta seguro que dice que ella continúa su andar. A veces tenemos que pararnos. A veces en nuestras vidas tenemos que hacer como un stop y decir, Señor, me voy a esconder en ti, me voy a profundizar en ti, voy a alcanzar tu plenitud. Y yo sé que esos rayos del sol que están siendo muy fuertes en mi vida, cuando esté debajo de ti, Señor, no me van a dar. Señor, yo sé que aquella tormenta que viene fuerte, cuando yo estoy debajo de ti, tus alas me van a cubrir. Pero no cometamos nunca el error, amados, de querer quitarnos su coraza. No cometamos nunca el error de sentirnos tan autosuficientes, tan inteligentes, con tanta capacidad para echar para adelante, que el Señor yo lo voy a necesitar cuando vaya los domingos. Nos vemos el domingo aquí. Queremos la plenitud del Señor. Vamos a que nuestra relación cada día crezca. En Hechos capítulo 17, verso 24, la palabra dice, el Dios que hizo el mundo, atiendan bien, oigan bien este texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. A veces nosotros creemos que el Señor no necesita. A veces como que uno se le sube lo sumo a la cabeza, literal. Sí, como que el Señor sin nosotros no es Dios. Que si yo no vengo, el Señor no se va a glorificar. Que si yo no vengo, el culto no se va a dar igual. Que si yo no vengo, imagínate, o sea, si yo no traigo mi ofrenda, esto se va a caer. Que si yo no hago tal o cual cosa, y queremos a veces entendernos que somos imprescindibles. Y no es así. Los amamos, nos amamos mutuamente. Pero le digo algo, hermano, somos tú y yo que nos necesitamos a Él. Aleluya.
Dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Él no necesita nada, Él es Dios. Pues Él, y oye qué lindo esto, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien nos da la capacidad de hacer, respirar, es porque Él nos lo ha dado. El aliento de vida es porque Él lo ha dado. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y luego dice en el 27, para que busquen a Dios. Él te dio el aliento, Él te dio la vida, Él te da todas las cosas. Habrá alguno que dice, no, pero que tú tienes aquello y yo no. Ajá, a nosotros de una u otra manera algo queremos y no lo tenemos, pero ¿sabes qué? Ya Él te ha dado la capacidad, te dio la vida misma. Y en el verso 27 dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque lo bueno de Dios es que cuando lo buscamos, lo encontramos. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice, ay, porque en Él vivimos. Mírese usted como el pan lleno de chocolate. En Él vivimos. No hay manera de tú esconderte, que tu vida tiene que verse, que tú vives en Él. En Él nos movemos y en Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué bendición, amados. Nosotros poder entender esa dependencia que necesitamos de Él. Es que te necesitamos. Es que como nosotros necesitamos respirar, necesitamos de ti, Señor. Es que mañana, ¿sabes qué, Señor? Si yo he faltado en yo dedicar ese tiempo, y si usted no puede en la mañana, en la tarde, pero saque de sus 24 horas, saque un tiempo para tener una vida devocional con el Señor. De oración, de entrega, de lectura de la palabra. Yo voy a procurar llenarme más, y como yo quiero llenarme, yo voy a hacer cosas para llenarme. Porque imagínese usted que usted decida llenar un vaso y cada 2 minutos lo vacíe. Y vengo y me lleno, pero a la salida vuelvo y pongo el vaso hacia abajo. No, amados. Es que, óyeme, lo que yo he alcanzado hasta ahora me ha costado. Este 5% mío me ha costado. Pero yo voy a cuidar que aquello que ya yo me llené, no botarlo. Yo voy a avanzar uno más para seguir llenando. Pero alcancé eso, déjame cuidarlo. Ustedes han jugado. Bueno, nosotros, hace poco, pastora, cuando éramos pequeños, no puede calcular mucho la edad. Nosotros íbamos a un campamento en el cual había un juego, atiendan esto. Yo tenía, el equipo se daba así, había uno de aquel lado con un cubo vacío y de este lado había una fila y nosotros teníamos que llevar, era como una taza, pero era incómoda, corriendo. Había que llevar, pero tú tenías que llevar una porción y era corriendo, yo no me recuerdo, lo cierto era que al final habían 2 filas y aquel que tú tenías la capacidad de subir, que tenía mayor acúmulo de agua, era quien ganaba. Entonces tú tenías que tener pendiente que caminaba, corría, porque había veces que correr, pero con tu agua así para que no se te botara. Tú y yo, amados, tenemos que caminar así, porque a veces literalmente en nuestras vidas se presentan obstáculos que quieren tumbarnos lo que ya tú has recibido de parte de Dios. Y recibimos del Señor y tenemos el avance y queremos caminar, pero no descuide lo que ya Dios ha depositado en ti. Son cosas que han sido establecidas y decíamos esta mañana, es como imagínense, y quiero que lo vea bien gráfico, en la cual usted tiene un locker. Un locker es una habitación, un espacio, algo cerrado, donde Dios ha dicho, bueno, este es el locker de Ramona. Aquí ya yo le tengo todo lo que le tengo preparado para ella. Y el Señor es tan bello que nos da todos los días algo diferente. Y dice, hoy domingo 6, Ramona ya accesó a lo que tenía. Pero mañana hay otra cosa. ¿Qué va a pasar si Ramona no busca y no intima y no hace lo que tiene que hacer para buscar aquello que ya Dios ha establecido? Que aquello que estaba para ella se pierde.
Cada uno de nosotros tiene algo nuevo que Dios nos quiere dar todos los días. Ahora bien, ¿estamos nosotros siendo inteligentes y estamos accesando a ello? Se lo dejo de tarea. Pero el Señor hoy nos está diciendo, vamos, arraíguense, péguense, adhiéranse, imprégnanse de su presencia, para nosotros poder entonces alcanzar la plenitud y en esa plenitud nosotros andar. Y en esa plenitud nosotros ser, nosotros movernos, nosotros caminar en ello. Hoy Dios nos está hablando, amados. Yo quiero que se pongan de pie, por favor. Inclinen sus cabezas. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Que nos ayude a poder accesar hasta su trono. Que nos ayude a nosotros poder valorar aquellas cosas que ya Él nos ha dado y a veces no buscamos y no accesamos a esa fuente inagotable. Que si nuestra copa ha estado reseca, ha estado con falta, hoy nosotros la llenemos en su presencia. Inclina ahí tu rostro, ora al Señor. Cada uno de nosotros tiene su tema particular con Dios. Cada uno. No importa que aquí haya alguien que diga,